Buenas tardes a todos los hermanos y las hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Queremos darle gracias a Dios por este nuevo día que Él nos ha dado la oportunidad de poder vivir. La palabra de Dios dice que este es el día que el Señor hizo para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Hoy es viernes 10 de abril del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de Dios. Quiero darle gracias a todos los que nos sintonizan a través de la web. Quiero en este día seguir compartiendo con ustedes aquellas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, que son relacionadas con el tiempo que nosotros estamos viviendo. En el día de hoy quiero compartirles el mensaje La crucifixión, un misterio de Dios. La crucifixión, un misterio de Dios. Y le voy a invitar a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 26, versos del 1 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, le dijo a sus discípulos: Ustedes saben que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y consultaron entre sí para prender a Jesús por engaño y matarlo. Padre, queremos darte gracias por este día tan especial en que tú nos das la oportunidad de poder juntos seguir estudiando tu palabra. Encomendamos este tiempo a ti y declaramos que tu Espíritu Santo, como siempre, va a ser nuestro maestro para revelarnos la verdad contenida en tu palabra, y Él va a trascender de una manera especial para acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Abrimos nuestros corazones para que tú deposites semilla apostólica y profética que nos lleven a un crecimiento espiritual y a un fortalecimiento de nuestro ser interior. Declaramos que tu presencia nos acompaña de una manera manifestativa y gloriosa. Por todo cuanto tú hagas en este tiempo, de antemano queremos darte la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, yo tengo una pequeña introducción para este mensaje. El Señor Jesús le profetizó a sus discípulos con 2 días de anticipación que Él sería entregado para ser crucificado. Los miembros de la iglesia primitiva de Jerusalén estaban conscientes de que la muerte de Cristo no fue un accidente ni determinada por ningún ser humano. Ellos cada vez que oraban al Señor declaraban este conocimiento que tenían acerca de los acontecimientos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos confesaron que mediante el Espíritu Santo y por boca de David, Dios había anunciado lo que acontecería con el Mesías. Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 26. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Ahora, los hermanos citaron aquí en este pasaje a Herodes. ¿Quién era Herodes el que ellos citaron aquí? Era Herodes Antipa, que había sido elegido por los romanos para
gobernar sobre el territorio de Galilea. Citaron igualmente a Poncio Pilato, quien fue gobernador sobre el territorio de Judea. Él fue presionado por la multitud judía para sentenciar a muerte a Jesús, como dice Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. En su oración los hermanos siguieron confesando que Dios es el soberano sobre todos los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos. Miren, amados hermanos, nada ocurre por casualidad. Todas las cosas que ocurren, el Señor está en su trono y tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor nunca pierde el control. Todo ocurre de acuerdo a su voluntad absoluta o permisible. Lo que Él determine, eso ocurrirá. No existe armamento, gobernador ni concilio que logre entorpecer los caminos de Dios, como dice Hechos capítulo 4, versículo 28. Para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Con esto, los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban confirmando que nuestro Dios es el soberano. A través de esta reflexión, vamos a observar dos aspectos relacionados con la soberanía de nuestro Dios. El primero, Dios condujo el cumplimiento de su propósito en Cristo. El segundo, Dios conduce el cumplimiento de su propósito en nosotros. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién fue la persona responsable de ordenar la muerte de Cristo? Esa es una buena pregunta y está bueno que nosotros reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Quién fue la persona responsable de ordenar la muerte de Cristo? Como dice este primer punto, ¿no? Dios condujo el cumplimiento de su propósito en Cristo. Eso significa entonces que la persona responsable, la que ordenó la muerte de Cristo, fue nada más y nada menos que Dios el Padre. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, Jesús ya había venido con una encomienda de parte del Padre. Él tenía que ser el sacrificio por la humanidad. Así que realmente el que ordenó que Jesús muriera en la cruz del Calvario fue Dios el Padre para poder salvar a la humanidad. Ahora, si la muerte del Mesías fue ordenada por Dios, se supone que debiera ser un evento de la más elevada santidad. Ahora, ¿por qué medio se llevó a cabo? La muerte del Mesías era para cumplir el propósito divino de salvar a la humanidad. La pregunta es, ¿por qué medio se llevó a cabo la muerte del Mesías? Y seguimos con otra pregunta. ¿Por medios santos o impíos? Ahora, ¿quiénes fueron los que ultrajaron, castigaron y mataron a Cristo? Pareciera que fueron los romanos. Si es así, eso quiere decir que sucedió por medios muy impíos. Porque los romanos eran gentiles, no conocían a Dios. Y el castigo, el maltrato, el ultraje que le hicieron a Jesús fue algo inhumano. Entonces sucedió por medio muy impío.
Pero tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Realmente fueron los romanos los responsables del ultraje, castigo, muerte de Cristo o fuimos nosotros? Ahora, los romanos fueron los que ejecutaron el ultraje, el castigo y la muerte de Cristo. Pero ¿quiénes fueron realmente los responsables de todo eso? Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, el versículo número 5, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Miren lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Eso significa que entonces pareciera que nosotros fuimos los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque sin esa muerte entonces nosotros no pudiéramos disfrutar de la salvación que disfrutamos en el día de hoy. Eso quiere decir que si fuimos nosotros, pareciera que igualmente el medio fue impío. ¿Cómo sabemos que los medios no eran santos? Todo da la impresión de que todo fue por medios impíos. Pero ¿cómo sabemos nosotros que los medios no eran santos? En la antigua Israel, ¿quiénes eran los que Dios ordenó para ofrecer los sacrificios? La Biblia dice que el sacerdocio, los hijos de Aarón, fueron ordenados por el Señor para presentar, para ofrecer los sacrificios a Dios. ¿Y quiénes fueron las personas claves implicadas en llevar al Mesías a su muerte? La Biblia dice que el Sanedrín, guiados por el sumo sacerdote e incluidos los principales sacerdotes del templo, los hijos de Aarón, los mismos ordenados por Dios para ofrecer los sacrificios. Estos fueron las personas clave para llevar al Mesías a la muerte. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 26, versículos 57 y 59. Los que habían prendido a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregaran a muerte. Dice que la reunión fue en la casa de el sumo sacerdote Caifás. Y realmente el que tenía que ofrecer la sangre del sacrificio en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Por qué todo este consejo estaban tan obsesionados con el Mesías? Ellos eran los sacerdotes y el Señor Jesús era el cordero, el sacrificio, de modo que ellos fueron quienes iniciaron su muerte. Ese era su ministerio y su llamado. Solamente ellos podían llevar a la muerte al Cordero de Dios. Y por eso ellos conspiraron y lo arrestaron y lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. ¿Por qué? Ese era el ministerio de ellos, el de ofrecer el sacrificio delante de Dios. Entonces lo mataron porque ellos eran los sacerdotes y él era el sacrificio. No porque ellos lo supieran, sino aún así porque ellos eran quienes fueron ordenados para hacerlo. Y por encima del Sanedrín era el sumo sacerdote quien a sola era ordenado para ofrecer el sacrificio más santo, la expiación mediante la cual eran perdonados los pecados de la nación. ¿Y quién era el que presidía el Sanedrín?
y fue más que nadie responsable de llevar al Mesías a su muerte. Pues la palabra de Dios dice que el sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versos del 62 al 66. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, este es en el momento en que todos trataban de acusar a Jesús con falsos testimonios, pero ninguno de esos testimonios falsos se podía tomar en cuenta como para ordenar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote escuchó todos esos testimonios y él dice la palabra del Señor que se levantó y comenzó a hablar con Jesús y le dijo, no responde nada, ¿qué testifican esto contra ti? Pero Jesús callaba, dice el verso 63. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote, oiga, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo, ustedes han oído la blasfemia. El versículo 66 dice, ¿qué les parece? Y ellos respondiendo dijeron, es reo de muerte. La intención del sumo sacerdote era asesinar. Sin embargo, él era el ordenado en la ley para ofrecer el sacrificio. El Mesías era el sacrificio. De modo que fue el sumo sacerdote quien tenía que ofrecerlo. Y fue el sumo sacerdote quien lo ofreció. Hermano Leslie, pero ellos eran malvados y sus motivaciones y acciones eran corruptas. Y sin embargo, mediante sus acciones vino la salvación. El mundo está lleno de maldad, de lo imperfecto y lo equivocado. Pero Dios hace que todas estas cosas, lo equivocado, lo imperfecto y la maldad, obren para bien, para lo santo y lo perfecto en este mundo y en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces nosotros nos hacemos víctimas sin saber que Dios está permitiendo algo en nuestra vida para cumplir su propósito, porque por medio de esas situaciones que el Señor nos perfecciona, nos refina, a través de esa cosa el Señor nos quebranta para pulirnos, a fin de que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces nosotros, en vez de quejarnos con las situaciones que se presentan en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que el Señor nos pueda revelar cuál es el propósito que está escondido detrás de cada situación adversa que nos viene a nosotros. La forma y la muerte de nuestro Señor Jesucristo cumplió con la exigencia divina para que el sacrificio fuera aceptado por Dios. Vamos al segundo punto. Dios conduce el cumplimiento de su propósito en nosotros. Según de Timoteo capítulo 3, el versículo 12, dice, y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oye, los que andan fuera de la voluntad de Dios, ¿para qué el enemigo los corretea si están del lado de él? Los que el enemigo realmente le monta persecución son aquellos que están alineados con la voluntad y el propósito de Dios. Si nos alineamos con la voluntad y el propósito de Dios y queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús en este mundo, vamos a padecer. Cuando el Señor eligió a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, le dijo a Ananías, dile a Saulo
que yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Saulo, que iba a padecer. No le dijo, yo le voy a suplir para que él pueda ir a todo el mundo a llevar el mensaje desde Jerusalén hasta Ilírico. Lo que Dios le prometió es que él iba a sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, así como Cristo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo del 7 al 9, y Cristo en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es tremendo, amados hermanos. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, nosotros vamos a tener que padecer mucho. Algunos piensan que cuando nosotros pasamos por padecimiento es que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué no pensar que los que están en grandes sufrimientos, en grandes pruebas, están en la voluntad de Dios y que por eso están pasando por aquellas dificultades, aquellas situaciones adversas en su vida? Aquí Pablo, en este versículo que leímos, aquí Pablo le dice a Timoteo que quienes obedecen a Dios y viven para Cristo serán perseguidos. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de causarle daño por su fe y su forma de vida. No se rinda. Viva como usted sabe que debe vivir. Dios es el único a quien usted debe agradar. Las lágrimas, las crisis, los sufrimientos, la maldad y toda ofensa se convertirán al final en los sacerdotes de la ofrenda para cumplir los propósitos sagrados y las bendiciones que Dios ha ordenado para nuestras vidas. Amados y amadas, Dios tiene un propósito divino con cada circunstancia que hay en tu vida. Nada ocurre en tu vida por casualidad. Algunas cosas adversas, contrarias, son los sacerdotes de las ofrendas para Dios. Dios usa las crisis, los sufrimientos, la maldad. La maldad camina de la mano de la envidia. Quien la genera jamás podrá ser feliz. Pero encontramos muchas cosas malas que nos ocurren a nosotros en este caminar cristiano. Las ofensas, ellas se convertirán al final en los sacerdotes de la ofrenda. Las bendiciones de Dios para ti hoy y siempre serán todas esas pruebas, luchas, tribulaciones. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, la bendición de Dios enriquece y viene libre de preocupaciones. No importa cuál sea la circunstancia que nosotros podamos estar pasando, cuál sea la adversidad, la prueba, la lucha, la tribulación. Si realmente nosotros confiamos en el Señor, eso nos acercará más a Dios, hará que nosotros podamos reflejar con mucha más claridad la imagen de nuestro Dios aquí en la tierra. Entonces esos son los sacerdotes que utiliza Dios para cumplir los propósitos sagrados y las bendiciones que Dios ha ordenado para nuestras vidas, amados hermanos. Tenemos una misión. ¿Qué o quién en este mundo está contra ti u obrando para mal? Entrégalo a Dios y da gracia de antemano porque Él lo cambiará para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
uno se encuentra con situaciones como la que estamos pasando y decimos, pero ¿cómo puede esto ayudar para bien? Esto es un tipo de sacerdote, de una ofrenda. Dios está haciendo algo y cuando Él termine de hacerlo, Él pondrá punto final a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Dios está acercando el corazón de su pueblo a Él, nos está volviendo al modelo. El modelo de Dios es familia, la visión de Dios es familiar. Entonces Él nos está devolviendo al modelo. Ahora que nosotros estamos en esta situación, a veces estamos más preocupados por la congregación que por lo que Dios quiere que nosotros estemos preocupados. A nosotros desde el mes de diciembre, Dios nos habló acerca de cómo iba a trabajar en nuestras vidas para que realmente nosotros pudiésemos trabajar primeramente con nuestra familia. El Señor dijo, ciertamente, la década que han empezado a vivir es una década de evangelismo. Pero el Señor dijo, yo quiero que ustedes evangelicen primero a su familia. Y el Señor decía, yo no los he mandado a ustedes a juzgar, yo los he mandado a que ustedes se amen los unos a los otros y puedan entonces así mostrar que Jesucristo vive en sus corazones. Entonces todo lo que nosotros estamos pasando lleva el propósito para los que creemos en Dios de acercarnos a Él de tal manera que Él pueda cumplir su voluntad y su propósito. Si viene un tiempo de cosecha, antes de ese tiempo de cosecha, los segadores tienen que ser preparados. Yo siempre he hablado de los obreros de la 11ª hora y yo realmente creo que en este tiempo Dios está preparando los obreros de la 11ª hora. Y va a ser algo extraordinario lo que Dios va a hacer con mucha gente de su pueblo para hacer avanzar el reino. Va a levantar a su iglesia de una forma extraordinaria. La iglesia del Señor se va a convertir en una fuerza conductora, en un ejército conquistador de territorio y avasallador de las obras de las tinieblas. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros y debemos entender que así como el Señor condujo todos los acontecimientos en la vida de Cristo para que Él fuera la ofrenda, el sacrificio a través del cual nosotros nos salvaríamos, así también el Señor, que es el soberano, está haciendo que todo lo que ocurre en nuestra vida es para el cumplimiento de su propósito, a fin de cumplir con cada uno de nosotros el designio de su voluntad. Que reflexionemos, amados hermanos, en esto y veamos que nada ocurre por casualidad. No, ¿quién fue el culpable de que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Hombre, nadie pasó por encima de Dios. Nadie puede pasar por encima de Dios. Él fue el responsable que el Señor Jesús entregara su vida en la cruz del Calvario. Lógicamente, los hombres actuaron de una manera brutal, pero bueno, así es que siempre los sacerdotes han actuado con los machos cabríos, con los toros, con las ovejas, brutalmente la han asesinado. Así ocurrió también con nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros va a llegar a padecer lo que padeció nuestro Señor Jesús. Así que estemos tranquilos, reposados, descansando. Este es un tiempo de reposo y de descanso. Y Dios está dando directrices para que realmente pueda terminar todo este tiempo en que hemos estado acercándonos al Señor a través de nuestra relación familiar. Yo quiero concluir con esto. Dios le hizo una promesa a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue la siguiente: Abraham, en tu simiente, o sea, en tu descendencia,
en alguien que va a venir de ti, serán benditas la familia de la tierra. La simiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere bendecir a la familia. Por eso el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere trabajar no solamente con nosotros, Dios quiere trabajar con toda nuestra familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Estamos reflexionando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nada ocurrió por casualidad. Todo fue dirigido por ti para cumplir tu propósito y tu voluntad. Entonces nosotros, Señor, sabemos que los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con nuestra familia para que el propósito tuyo se pueda cumplir en nuestra vida. Señor, declaramos que tú estás haciendo algo poderoso y maravilloso y que tú, que eres el Altísimo, el Soberano, tienes el poder para terminar con este tiempo de prueba por el que estamos pasando. Pero que al terminar, Señor, con este tiempo de prueba, la iglesia tuya, Señor, sea encaminada, Dios mío, plenamente en el propósito tuyo. Seamos sincronizados, alineados contigo para tomar posesión de todo aquello que tú ya nos has concedido. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que la dimensión celestial tuya toque nuestro ambiente terrenal para que desaparezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo lo que tú nos has traído. Señor, nosotros derribamos lo que tú nos has levantado. Nosotros destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret lo que tú nos has edificado. Señor, nosotros arrancamos lo que tú nos has sembrado y arruinamos toda obra del enemigo en el poder y la gloria de tu Espíritu. Señor, muchísimas gracias por darnos este tiempo delante de ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta reflexión en el día de hoy. Espero volver a estar con ustedes mañana y hasta tanto nos volvemos a ver, que el Señor le continúe bendiciendo de una manera especial. Declaro la cobertura y la protección sobrenatural de Dios sobre cada una de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén.